Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com, para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda altruista a través del pensamiento. Bienvenidas, bienvenidos a esta conferencia con la que iniciamos el curso. Y el tema que vamos a tratar es aprender a escuchar la sabiduría interior. ¿Sí? ¿Sabemos escuchar? Vamos a empezar con unos momentos de silencio que sirva para desconectar de lo que hemos hecho hoy, estar aquí y empezar a escuchar qué es lo que hay dentro de nosotros ahora mismo. Pero antes de empezar, incluso con estos momentos de silencio, solo recordar los teléfonos. Si aún están en marcha, por favor, los podéis desconectar. Gracias. Gracias. Estaba leyendo no hace mucho acerca de la capacidad de escucha del ser humano y cómo es una de las habilidades que más necesitamos desarrollar. Y si por otro lado lo pensamos o nos observamos, estamos todo el día escuchando, o no sé si tanto escuchando como oyendo, porque es diferente oír y escuchar. ¿Sí? Puedo oír música, puedo escuchar música, que sería cuando me meto dentro, incluso parece que vibro yo con la música. O puedo oír una conversación o puedo realmente escuchar esa conversación. Pero aún y que utilicemos la palabra escuchar, no siempre estamos escuchando. Hoy trataremos más bien el tema de escucharnos a nosotros mismos, pero si lo pensamos en términos más globales de escuchar a otros, hay tantos factores que muestran si realmente estamos escuchando o no. Este verano estábamos un grupo de personas sentadas, hablando, y en un momento dado, una persona que estaba así como oyendo realmente, pero como no metida dentro de la conversación. Poco a poco, según la conversación se iba haciendo más interesante, a mí me gusta mucho observar. Y vi cómo su postura incluso estaba cambiando y hasta llegó a sentarse solo al borde de la silla, así como para realmente escuchar. Y me quedé con esa imagen, porque eso ocurre con frecuencia si pensamos, cuando estamos en una conversación con alguien y realmente estoy ahí, pero no es que me interese tanto, pero hago acto de presencia que decimos, ¿no? Pero solo el hecho, por ejemplo, de mirar la hora que es o de distraerte por otra persona que pasa, o hay tantos factores que muestran si estás ahí o no estás ahí, si estás presente ahí o si no estás presente ahí.
Y entonces, si se trata de escucharnos a nosotros mismos, podemos también observar qué distracciones tengo en esa observación de mí misma. Pero cuando hablamos de observarnos a nosotros mismos o escucharnos a nosotros mismos, ¿realmente de qué estamos hablando? Porque en alguna conferencia alguien me preguntó una vez, ¿y esto de ir hacia adentro de qué? ¿O dentro de quién? ¿O de qué estamos hablando cuando decimos sabiduría interior? Interior significa que está dentro de algo, ¿no? Está en el interior. Entonces, si vivimos completamente enfocados en lo que pasa afuera, si vivimos plenamente enfocados en el mundo material que nos rodea y solo somos capaces de ver de aquí para afuera, todo lo que tiene que ver con el adentro, entre comillas, queda como algo completamente desconocido, como un área a la que pocas veces me permito acceder. Y me gustaría clarificar primero un poco este concepto de adentro o en el interior, porque me gusta ver, cuando estoy sentada, por ejemplo, y esto es algo que podemos practicar todos mientras que estamos ahora aquí juntos, ¿os habéis imaginado alguna vez los ojos como las ventanas? Y cuando parpadeamos, como si estas ventanas se abren y se cierran, pero sucede con tanta naturalidad que es como si se mantuvieran casi siempre abiertas. Pero entendiendo que quien está mirando no son estos ojos, sino soy yo el ser que estoy utilizando estos ojos y este cuerpo para ver. ¿Sí? ¿Tiene sentido verlo así? Para personas conectadas con temas de crecimiento personal o espiritualidad, quizá les resulta familiar esto. Pero a alguien que se esté introduciendo en todos estos conceptos, al principio es algo que cuesta de entender. Pero si nos ponemos en la práctica, vemos cómo sucede como con los oídos. Cuando estoy escuchando, estoy utilizando los oídos para ponerme en contacto con el mundo que me rodea. Pero realmente, ¿quién está haciendo esa capacidad de escucha? Soy yo el ser que estoy utilizando estos oídos que me permiten escuchar y ponerme en contacto con el mundo que me rodea. ¿Sí? Y según voy practicando más con esto, más voy viendo la diferencia entre el afuera y el adentro. O dicho de otra forma, entre el ser que soy yo y el mundo que me rodea. Y algo muy interesante que ocurre es que según más consciente de mí misma me hago, más consciente me hago de que los demás también son seres o chispitas de luz o energía, da igual como lo quiera llamar, que también están mirando a través de las ventanas de sus ojos y también están oyendo a través de estas otras ventanas que son los oídos. Y en el momento en el que empezamos a vernos de esta forma, y no solo con la apariencia física, se abre completamente un mundo delante de nosotros en el que podemos empezar a percibirnos de formas completamente distintas. ¿Se entiende este concepto? Porque de lo contrario, solo me quedo con lo que estoy viendo. Y no solo si fuera eso aún, pero es la interpretación que yo hago de lo que estoy viendo. La interpretación que yo hago de lo que estoy escuchando. Pero ¿y si pudiera por unos momentos apartar los juicios y simplemente observar? Yo no sé lo que hay dentro de cada uno. Además, utilizamos estas formas de expresarnos. No sé por qué situaciones, historias, vivencias ha pasado cada uno de los que estamos ahora mismo aquí, del mismo modo que tampoco sabéis por las cosas por las que yo he podido pasar. Si empezamos a juzgarnos de por qué hablamos de una cierta forma o por qué nos expresamos de una cierta manera, estoy filtrando por mis propios juicios que yo hago de la realidad que estoy observando. Pero si aprecio el ser o la chispita de luz que hay en cada ser humano,
se abre un amor que sale muy de dentro, una capacidad de relacionarnos unos con otros, de ser a ser. Y ahí descubrimos algo que mientras que solo nos relacionamos desde lo más material y desde lo que yo tengo que decirte y lo que tú me tienes que decir, quedándonos únicamente en las palabras, ahí nos estamos perdiendo el compartir la gran sabiduría que podríamos compartir todos si pudiéramos escuchar a otro nivel. Y cuando hablamos de sabiduría, me gustaría diferenciar entre información, conocimiento y sabiduría. Son conceptos o matices distintos. Información, todos tenemos cantidad de información y vivimos en la época en la que más información tenemos a nuestro alcance. De lo que sea, cuando sea, en el momento que sea, tenemos la información de lo que queramos. Pero eso no llega a ser ni conocimiento ni sabiduría. Es simplemente información, datos. Y vamos escuchando muchos datos. Con aquello que nos interesa queremos saber un poco más. Aquello que no nos interesa simplemente lo descartamos. Cuando algo nos interesa y queremos descubrir un poco más, en ese descubrir un poco más estamos entrando en lo que podríamos llamar conocimiento. Pero de nuevo sigue siendo como una información de algo más concreto en lo que voy profundizando, pero todavía no lo he convertido en sabiduría. La sabiduría sería el conocimiento puesto en la práctica. Todos hemos conocido personas sumamente sabias y que apenas tienen estudios, ¿verdad? En diferentes culturas, incluso en las familias, hay personas ancianas que han tenido poco conocimiento, poca información, si queréis, pero que son personas profundamente sabias. Y cuando hablamos de esas personas sabias, ¿de qué personas estamos hablando? ¿O cómo son esas personas? ¿O a qué llamamos sabiduría? Cuando decimos que son personas sabias, ¿de qué estamos hablando? Son personas que utilizan la experiencia que han ido acumulando con el paso del tiempo para utilizarla de una forma constructiva, para utilizarla para ellos mismos, pero también para utilizarla para los demás. Y personas de este estilo, en el momento en el que nos dejan, cuando esas personas se van, dejan como un vacío, como que no hay nadie que pueda suplir el papel de persona sabia que esa persona podía tener en esa familia o en esa sociedad. Y por esto me gusta cuando se recopila y se intenta el compartir la sabiduría para que después se pueda seguir manteniendo documentada esa sabiduría para que otros lo puedan percibir. Pero no hay nada como compartir directamente con una persona así de sabia. Y cada uno de nosotros somos sabios. ¿Sí? ¿De qué manera somos sabios? ¿O de qué manera podemos conectar con la sabiduría que está dentro? Esa sería la cuestión. La sabiduría está dentro de nosotros, pero depende de nosotros mismos el que dediquemos el tiempo para ir hacia adentro y conectar con la sabiduría que está dentro. Pero esa sabiduría ya existe. No es que la tenga que aprender de fuera, que esto es lo que se nos ha dicho muchas veces, como si fuera una adquisición de conocimientos. Podemos adquirir muchísimos conocimientos, pero no estaremos siendo sabios a no ser que esos conocimientos los utilicemos en la práctica. Y en el área en la que estamos hablando, cuando estamos hablando de sabiduría del ser, la sabiduría espiritual, el ser por sí solo ya sabe lo que está bien de lo que está mal. Puede diferenciar lo que es correcto de lo que es incorrecto. Pero ¿por qué, en cambio, nos resulta difícil cuando tenemos que tomar una decisión saber si estoy en lo correcto o en lo erróneo? ¿Qué es aquello que no me permite diferenciar entre una cosa y la otra cuando en realidad la sabiduría está dentro de mí? De nuevo, vuelvo a todos los
juicios y filtros que ponemos en nosotros. Porque, y seguro que ha pasado con todos, cuando te encuentras mal, por ejemplo, y de una forma como una intuición, piensas, voy a tomar esto, voy a comer esto otro. ¿No os ha pasado alguna vez? Y después vais al médico y el médico te dice, come esto. Y dices, ay va, pues no sé muy bien por qué, pero últimamente me apetece comer eso. Me gusta cuando esto ocurre, porque es como si en ese momento hubieras conectado con esa intuición, a nivel corporal si queréis, pero tiene que ver con esto. O de pequeña siempre me sorprendía cuando mi abuela me decía, mira, ¿ves este gato está comiendo hierba? Un gato comiendo hierba. ¿Será que le duele la barriga? Me decía mi abuela. Y sabía exactamente el gato qué hierba tenía que comer. ¿Verdad? Eso es intuición, es sabiduría innata que está dentro. Pero si volvemos estos temas más hacia cuestiones que nos ocurren, podemos ver cómo si nos escuchamos bien, sabemos qué deberíamos de estar haciendo en cada momento. Pero ¿qué es aquello que me impide escuchar? Por ejemplo, yo quiero escuchar algo y me interesa mucho la conversación contigo, pero justo están haciendo agujeros en la casa del vecino y no nos escuchamos bien. Eso se convierte en una interferencia entre la conversación que queremos tener tú y yo, ¿vale? O bien, pues hemos quedado para hablar, pero pues ha ocurrido algo y no conseguimos encontrarnos y ocurren cosas que impiden que esa comunicación suceda. Pero internamente hay también obstáculos que uno mismo crea que impide que esa comunicación con el ser sabio que soy suceda. ¿Cuáles serán esas interferencias que ocurren dentro? ¿Qué interferencias hay? Rechazo, resistencias, ¿sí? ¿Qué más? Miedo, ¿sí? Cuando todo esto ocurre, fijaos, es que es correcto pensar, obviamente, y tenemos que pensar y tenemos que razonar, pero cuando el pensamiento se excede de lo que realmente es necesario, cuando ya pasamos a lo que es inútil, en ese momento estoy creándome obstáculos para mí misma. ¿Será eso? Pero quizás esto no le gustará a no sé quién. Pero, ¿y si hago esto otro? Entonces, ¿cuál va a ser el resultado? Quizás sí, pero ¿y si no ocurre de la forma que yo esperaba? ¿Y cuál va a ser el resultado? Cuando hay excesivos pensamientos, en ese momento me estoy alejando de mi propio núcleo, de mi propio ser. Me estoy alejando de mi propio corazón. Y en ese momento ya no puedo escuchar como realmente podría estar escuchando. Porque mis propios pensamientos interfieren. Porque no puedo llegar a la sabiduría que está dentro. Y ha estado siempre ahí esa sabiduría, pero nos hemos ido rodeando de capas y capas y capas y capas, y al final hasta nos parece que ni existe. Y pensamos que los demás son sabios menos yo. Yo no. Pero esta persona sí que tiene sabiduría, y la otra también, y la otra también. Pero la sabiduría está en el ser. Pero estas capas de las que nos hemos rodeado como para protegernos, como para defendernos de algo. ¿Sabéis cuando ocurre algo y te sientes amenazado? O en momentos en los que te has sentido traicionado. O momentos en los que abriste tu corazón y pensaste que alguien te lo rompió después, que lo abriste demasiado. Cosas así por las que vamos pasando en la vida. Y entonces vamos recubriéndonos de esas capas, pensando que nos estamos protegiendo, haciéndolo, pero estamos distanciándonos de nuestro verdadero ser. Estamos yendo lejos del ser, del alma, de la energía que soy. Y es ahí donde radica la sabiduría del ser. Entonces la sabiduría está ahí, pero es conveniente crear las condiciones adecuadas como para volver a conectar con esa sabiduría que está ahí. Y así como para escucharnos necesitamos que haya silencio, al menos un mínimo de silencio y el ambiente adecuado para podernos escuchar,
internamente también necesitamos silencio. Porque los mismos pensamientos es el ruido que interrumpe la conversación conmigo misma. Necesito silencio. Y hay personas que temen al silencio. No sé aquí cómo será, pero en general hay personas que llenan su vida de sonido. Llegan a casa y la tele. Algunos dicen, es que me hace compañía. Si lo pensamos, o sea, es ¿qué compañía me puede hacer? Pero dicho de otra forma es, llena la casa de sonido y me siento acompañada. Si vamos tirando del hilo, ¿qué significa eso? Que me siento sola, no me gusta estar sola y por tanto necesito que haya alguien, aunque estén ahí detrás de la pantalla. Pero el que no me guste estar conmigo misma, entonces no puedo, por un lado, no querer crear esos momentos de silencio y al mismo tiempo, ¿cómo voy a poder conectar con mi sabiduría? ¿Cómo voy a conectar conmigo misma? Parece algo contradictorio. Así que, ¿cómo poder amar el silencio? Yo también soy de esas personas que tenían miedo al silencio. Y me sentía muy incómoda cuando estaba con alguien y nadie decía nada. ¿Sabéis esto que al final hasta hablas del tiempo por decir algo, pero no es que te interese ni el tiempo ni nada, solo es como para llenar un vacío y esto sucede en el ascensor muchas veces, ¿verdad? O en espacios así cerrados o yendo en coche con alguien y parece que tienes que hablar, ¿no? Porque claro, hay que decir algo. Pero realmente siempre hay que hablar. No es necesario. Está claro que tenemos que ser sociables y está bien compartir y poder escuchar de los aprendizajes de uno y de otro y conversaciones interesantes. ¿Cuándo fue la última vez que tuvisteis una conversación interesante con alguien? Antes de ayer, muy bien. Ayer, ¿sí? Pero hay personas para las que pasa tiempo y tiempo hasta que no tienen una conversación interesante con alguien. No conversaciones así como superficiales, o no, que realmente digas, ¡guau, qué bien! Hoy he pasado una tarde muy agradable con tal persona sobre lo que fuera, pero algo que te haya enriquecido, ¿verdad? Pero otra pregunta, ¿cuándo fue la última vez que tuvisteis una conversación interesante con vosotros mismos? Menos. ¿Cuándo fue? Esta mañana. ¿Sí? ¿Quién? Muy bien. También. Esta mañana. Muy bien. ¿Sí? Pero para muchos hasta suena extraño esto de conversar con uno mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué significará eso de hablar con uno mismo? Antes, cuando veíamos que alguien hablaba solo por la calle, decías, este no está muy bien. Ahora escuchas a alguien hablar solo por la calle y dices, está hablando por el teléfono. Es diferente. Pero cuando estamos con nosotros mismos y podemos dirigir la atención hacia adentro y conversar, a ver, hoy, ¿qué he aprendido? ¿Qué me ha aportado el día de hoy? ¿Qué he aportado yo al día de hoy? ¿Qué podría haber sido diferente? O, por ejemplo, algo me ha dolido, algo me ha molestado. Está bien también dedicar tiempo para pensar, ¿por qué me ha dolido eso? ¿Qué es lo que me ha molestado? ¿Me ha molestado el hecho en sí o me ha molestado que me lo haya dicho esta persona? ¿Qué es aquello que ha llegado a mi corazón hoy? ¿O qué es aquello que me ha hecho sentir alegre hoy? Es muy importante, cada vez lo considero más importante, dedicar tiempo a procesar lo que nos ocurre en el día a día. Y normalmente uno va como de un día a otro día y hay tantas cosas que hacer y todos tenemos la agenda tan llena de cosas que
hay personas que dicen, es que no tengo ni tiempo de volver a pensar o reflexionar sobre todo esto. Ya de una cosa voy a la otra y es que ya queda como muy lejos. Pero después, ¿qué ocurre? Que ocurre otro hecho y ese hecho despierta ese recuerdo o esa memoria que está ahí y la refuerza. Y entonces dices, ¿ves? Es que me ha molestado otra vez. Bueno, pero cuando te molestó la otra vez eso, ¿por qué no te paraste y dedicaste tiempo a ver cuál era la debilidad que hay en ti que hace que eso tenga fuerza? Porque nos podemos pasar la vida culpando a los demás sin darnos cuenta de que es mi propia debilidad la que hace que vaya aspirando cualquier actitud que venga de fuera. Pero en mi propia sabiduría yo puedo elegir qué quiero tomar y qué no quiero tomar. Eso es sabiduría. Es conectar con lo más profundo del ser para aprender a diferenciar qué es aquello que me hace bien y aquello que no me hace bien. Y que alguien tenga una actitud no muy adecuada conmigo no quiere decir que directamente me tenga que molestar. Si conecto con mi fortaleza interna, no me voy a molestar por eso. Es cuando sigo desde la debilidad que entonces eso me molesta. Pero para eso tengo que pararme y pensar. Y no tanto pensar y por qué me lo ha dicho y por qué lo ha hecho, no estoy hablando de esto. No estoy hablando del otro, estoy hablando de mí. Y es importante hacer esta diferenciación. El otro tendrá que revisarse a sí mismo, pero yo la revisión que voy a hacer es la que a mí me va a hacer crecer. No me va a hacer crecer reflexionar acerca del otro. Lo que me va a hacer crecer es reflexionar acerca de mí misma para que desde un estado más fortalecido pueda seguir relacionándome con el otro desde otro estado interno distinto. ¿Sí? Entonces, en estos momentos en los que me detengo como para observarme, para escucharme, a mí también me gusta escribir. Escribir. Hay alguna cuestión que ha ocurrido, que ha aprendido, me gusta escribirlo. Porque cuando lo hago, como que me hago más consciente de que eso ha sido importante para mí y para qué ha sido importante. Y escribir los aprendizajes. Y cada uno tiene que encontrar su método para llevar a cabo ese procesar de lo que está ocurriendo dentro. Hay personas muy creativas y enseguida hacen un dibujo y lo expresan, una poesía, o de la forma que sea, pero que conectemos con el ser que soy yo. Y ahí es donde, reconociendo yo quién soy, estoy conectando con el ser sabio, con la sabiduría profunda que hay en el alma. Y desde esa sabiduría profunda que hay en el alma, después desde dentro, me podré conectar con el mundo que me rodea y volver de nuevo a este centro y volver ahí, porque de lo contrario lo que sucede es que voy moviéndome de aquí para allá y de allá para allá y llega un momento que digo, ay, tengo que meditar, para adentro. ¿No? Esto a las personas que lo incorporan en su vida, hay personas que ni siquiera hacen eso. Como ya por necesidad, porque necesito encontrar ese espacio de paz y está bien hacerlo así. Pero no sería diferente si, en vez de solo volver hacia adentro cuando ya no puedo más, pudiera, como forma de vida, estar ahí, conscientemente ubicada dentro, y desde ese espacio interno, ahora me conecto con esa persona, pero sin perder este contacto conmigo misma. Y me conecto con esta persona sin perder el contacto conmigo misma. Y así, en los diferentes ámbitos en los que me muevo, pero siempre de dentro hacia afuera. En el momento en el que voy de dentro hacia afuera, también estaré conectando con todas las cualidades del ser y compartiéndolas con el mundo. No estoy haciendo todo esto para yo sentirme bien y lo demás me da igual. No sería correcto eso tampoco. Pero sí conectando con las cualidades del ser para compartirlas con los demás. Cualidades como, y hablamos de estas cualidades en el curso de meditación que damos en el centro,
Podríamos hablar de muchas de ellas, pero hay como 5 muy básicas, que son la paz, el amor, la fortaleza, la alegría y la verdad. Y la experiencia y la puesta en práctica de estas cualidades que ya soy, no que tengo que adquirir de fuera, sino que ya soy y están ahí, el ponerlas en práctica, ahí es donde el ser desarrolla su sabiduría. Y cuando hablamos de la experiencia de la paz, quien dice paz habla de calma, tranquilidad, sosiego, esta experiencia que todo ser anhela. Si escucho desde el silencio, si me regalo esos momentos para estar en contacto conmigo, el ser se serena. Y ahí entro en contacto con la paz más profunda. Que no es esto que a veces nos dicen, ¿no? Paz como ausencia de guerras, y es muchísimo más profundo que todo esto. Es retornar al estado original del ser, vibrando desde la paz, desde la quietud. Me gusta mucho en el lenguaje de India, en hindi, la palabra Shanti, que utilizamos cuando decimos Om Shanti, yo soy paz. Decimos Shanti como sinónimo de paz, pero significa 3 cosas Shanti. Significa paz, Shanti significa silencio, no existe en hindi otra palabra distinta para mencionar el silencio, es exactamente la misma palabra. Y en tercer lugar, Shanti significa, en inglés es stillness, como quietud, inmóvil. Es decir, retornar al estado del ser en paz, en el silencio y el ser totalmente estable. Quietud como estabilidad. Ese es el estado auténtico del ser en paz. En segundo lugar, cuando hablaba del amor, que es una gran capacidad que todos tenemos, la capacidad de amar. De amarnos a nosotros mismos, de amar la naturaleza, de amarnos a los demás, amarnos unos a otros. Pero de nuevo hay personas que han bloqueado esa capacidad de amar. Alguien me decía, es que no me atrevo, porque me he sentido defraudada tantas veces que ahora me da miedo. Pero lo curioso del caso es que hay muchas personas que han pasado por esta experiencia. Pero si conectamos con el amor que está dentro de nosotros, con esta gran capacidad que tiene el ser de poder compartir lo mejor de sí mismo, quien dice amor dice respeto, agradecimiento, aprecio, valorar al otro, tener buenos deseos, es que se genera una energía tan distinta en un grupo de personas que se vibre desde esta energía de los buenos deseos. ¿Sí? Ya no es tan importante lo que se dice, sino desde qué vibración se transmite eso. Y entonces cuando lo sientes así, surge de nuevo desde dentro una gran satisfacción. Satisfacción o alegría interna o dicha o felicidad. ¿Sí? Cuando meditáis, o solo, aunque sea solo una relajación física, algo que sucede de forma muy automática, que es una suave sonrisa. ¿Sí? En el momento en el que conectas hacia adentro, no mucho, pero como esa sonrisa natural que sale de dentro, estás conectando con el ser que está llegando también a su plenitud. Y otra cualidad que está dentro de nuevo es la fortaleza, el ser fuerte. Por tanto, imaginad, por una parte la paz, que es otro tipo de energía, pero al mismo tiempo, junto con la paz, una gran fortaleza. También se le llama poder, aunque la palabra poder no siempre se entiende de la forma correcta, pero ¿sabéis? Esa fuerza que sale de dentro, que es lo que nos permite hacer aquello que uno se propone, tener determinación, tener valentía, pensar yo de esta salgo,
no pasa nada, venga, va, seguimos, y parece que ya no te queda fuerza, pero sabes, y hay personas que desarrollan esta fortaleza no tanto por sí mismos, sino por los demás. Cuando dices, pasa esto, pero venga, va, por mis hijos, o por, ¿no? Se utilizan estas expresiones así. Pero está bien que lo hagamos por los demás, pero hagámoslo también por nosotros mismos. ¿Será que yo no lo merezco? Por mí misma también merezco tener o conectar con esta fuerza que me permitirá seguir adelante. Así que paz, amor, satisfacción o alegría, fortaleza y verdad. Verdad que tiene que ver con la autenticidad o con la integridad, aquello que es lo más auténtico, el conectar con el ser tal cual. Es una experiencia también de gran libertad cuando piensas que no tienes que satisfacer las expectativas de nadie, que puedes ser tú misma, tú mismo. ¿Lo sentís así? Porque cuando digo, no, sí, me gustaría hacer esto, pero no sé si le va a gustar, pero ¿y si entonces ya no me quiere? ¿Y si? ¿Tú qué quieres? Siempre y cuando sea una actitud responsable también con el lugar donde vivo, donde estoy, con las personas con las que estoy. Pero ¿por qué no puedo ser valiente para ser quien realmente soy? Así que cuando conecto con estas cualidades del ser, ahí estoy en contacto con la sabiduría del alma, con la sabiduría que está dentro. Pero antes os decía que la sabiduría viene de la puesta en práctica. Todo esto sería conocimiento, pero es la puesta en práctica la que hace que todo esto no solo sean palabras bonitas, sino que en el día a día voy viendo cómo cuando actúo con amor, el resultado es diferente y voy experimentando con eso, apreciando a los demás, teniendo buenos deseos. O cuando ocurre algo, pero digo, venga, voy a sacar la fuerza, lo voy a superar. Es en la puesta en práctica. No tendría mucho sentido el que meditemos y después no se viera reflejado en nuestro día a día la práctica meditativa que tenemos. ¿Qué serían? Paréntesis agradables, pero nada más. Y meditar, una persona que medita, se tiene que notar. Además, si otras personas saben que meditamos, nos miran todavía más. ¿Nos han dicho alguna vez? Uy, pero esto no lo tendrías que decir. Pero esto no encaja con una persona que medita. Pero entonces, que está bien también, porque es una forma de prestar más atención y ser más coherente. Una persona sabia es una persona coherente. Una persona sabia es una persona que sabe cuándo estar, cuándo salir, cuándo decir, cuándo no decir. No solo no decir, sino esperarte hasta que llegue el momento adecuado para volver a hablar. De lo contrario, ocurre algo y ¡bum!, ya lo has dicho. Y después dices, ¡ay!, lo he enredado todavía más. Mientras que una persona sabia sabe en qué momento sí, en qué momento no. En qué momento seguir en el silencio y en qué momento, pues está bien compartir con otros. Pero una persona sabia también sabe que en ese silencio es muy sano, y no solo sano, sino es muy fortalecedor el dedicar un espacio para conectar con la energía suprema, con Dios, para saber que no todo lo puedo controlar yo, sino también esto lo podemos ver. Hay personas que empiezan con la espiritualidad y fortaleciéndose mucho a sí mismas, sin tener en cuenta a los demás o sin tener en cuenta este otro tipo de energía suprema, al final es posible desarrollar cierta arrogancia. ¿Sí? En el momento en el que pienso ya sé, es que ya no sé. Por eso está bien también siempre mantener la humildad
que me permite seguir aprendiendo. La humildad que me permite saber, lo podría haber hecho mejor. Está bien, pero lo podría haber hecho mejor. Y en esa humildad es donde dejo ese espacio para que esa energía pueda también actuar. Y entonces realmente es cuando la persona se hace sabia. Cuando la persona conecta con la sabiduría máxima, con la fuente de energía más compasiva, más bondadosa, pero sobre todo más sabia. Esa energía está ahí, disponible para cualquiera de nosotros. Pero de nuevo, solo se puede percibir desde una mente que entra en el silencio, desde un corazón que entra en el silencio, dedicando este tiempo y este espacio para lo verdaderamente importante. A veces pienso que si nos viéramos por un agujerito, cuando vamos corriendo de aquí para allá y de aquí, ¿no? Si lo viéramos desde fuera, pues ya es ese momento en el que podemos darnos cuenta de lo que es importante y no hacer prevalecer solo las cosas que pienso que son importantes externamente, descuidando este cuidado interno, que es eso, lo que es importante. Y esto todos lo hemos experimentado cuando estás con algo, con alguien, y te llaman y te dan una noticia fuerte o que en ese momento cambia tu nivel de prioridades, y aunque fuera eso muy importante, dejas eso inmediatamente y atiendes lo otro, ¿verdad? Entonces no era tan importante. Era importante o era necesario hacerlo, pero no nos olvidemos de estos espacios sagrados, diría yo incluso, de contacto con el ser. Porque es en estos espacios sagrados que podemos conectar con nosotros. Y todas esas personas sabias que habremos conocido, de las que habremos escuchado, han dedicado tiempo al silencio. Han dedicado tiempo a la oración, a la meditación. Cada uno habrá encontrado ese espacio sagrado desde alguna perspectiva cual sea, da igual. Y después, desde ahí, han hecho algo por el mundo. Han compartido su sabiduría de alguna forma u otra. Y ahora mismo, este es el momento también en el que sintamos que es conectar desde dentro para poderlo compartir con los demás. Porque ya sabemos cuáles son las noticias que hay, pero ya no solo las que salen en la tele, las que no salen también. Quizás lo tengo en casa y no me doy cuenta. Y hay este libro que siempre me ha gustado mucho, justamente Desde dentro hacia afuera, de Daddy Yankee. Daddy Yankee es una de estas personas sabias que en enero cumple 100 años. 100 años, una abuelita, muy abuelita, que aún viaja por el mundo compartiendo su sabiduría, ya muy viejita, pero muy sabia. Y justo aquí habla de estas 5 cualidades del alma de las que estaba hablando antes. Y voy a leer solo un pequeño párrafo porque me parece muy gráfico. Dice: un diamante brilla aunque esté lejos. No hace falta que diga soy un diamante, porque su luz llega al mundo automática y naturalmente. Y entonces, cuando las vibraciones de ese diamante llegan a los demás, estos se sentirán reconfortados y animados. La verdad es algo que no se puede ocultar, igual que el diamante. ¿Verdad que es bonito? Y entonces, ¿dónde está ese diamante? ¿O quién es el diamante? ¿O cuántos diamantes hay aquí? ¿Sí? Y la luz se expresa, en la luz se muestra el ser que somos cada uno de nosotros, y quien da vida a este cuerpo, este ser, se transmite, ya sea por la mirada, por un gesto o simplemente por el hecho de estar, por el hecho de existir. Esta energía se transmite. Solo hay que fijarse en el diamante.
Porque ese diamante no lo veremos en el espejo, pero está dentro. En el espejo solo se ve lo que hay fuera. Se puede también percibir las facciones que muestran la belleza del diamante. Claro que sí, eso también se ve. Pero no pensemos que como no se ve, pues ya me olvido. No, yo soy el diamante. Y ahí dentro es donde está la sabiduría. Así que después de la meditación la podemos escuchar. Se puede escuchar. El silencio se oye. Parece contradictorio una cosa con la otra, pero en el silencio se puede oír. Y el silencio nos habla. Pero para poderlo escuchar, tengo que aquietar primero todos los ruidos que hay dentro. ¿Queréis comentar algo más? ¿O preguntar algo? ¿Dedicáis tiempo para escuchar el silencio? Y si a alguien aquí todavía le da miedo el silencio, no se preocupe. Si nos tratamos con amor, nos cuidamos como si fuéramos en esos momentos como un niño o una niña pequeña que necesita cuidado, que necesita atención. Luego aprenderemos más y más y al final te encanta estar en silencio. ¿Sí? Me gusta estar con gente y hablar con gente y hablo mucho. Pero cuando tengo la oportunidad de estar en silencio me encanta también. Y puede ser, pues sí, en una meditación, pero si no, cuando somos conscientes de lo que estamos haciendo, aunque estemos haciendo algo, también será desde la vibración de esta conexión hacia adentro. Y entonces sale eso todo diferente. Incluso cuando una persona dedica tiempo a escucharse a sí misma, algo que ocurre también es que es más consciente de los ruidos que produce. Hay gente que camina haciendo ruido y se enteran todos los demás menos la persona que hace ruido. Hay personas, me acuerdo, estaba en una conferencia al principio, me gusta siempre hacer estos momentos de silencio antes de empezar. Y había una señora, yo creo que es que ni pensó, aprovechó los momentos de silencio antes de empezar la charla para ordenarse el bolso. Una señora sentada en la primera fila, como aún no sonaba nada, digamos, ¿no? Pues la señora pues ahí ordenando todo y en el momento en que empecé a hablar, sí, dejó el bolso, muy bien. Y después pensé, ¿qué entiende cada uno por silencio? Solo el que no hable yo no significa que ya esté en silencio. ¿Sí? O incluso estamos en silencio, en una meditación, una cremallera, y uno no se da ni cuenta del ruido. Cuando eres consciente del silencio que hay dentro de ti, hasta procuras eso, moverte suavemente. ¿Verdad? Pero una persona que no percibe el ruido que hay dentro, no se da cuenta del ruido que hace fuera. Así que nos podemos escuchar para ver cómo estoy contribuyendo también a que ese silencio se pueda mantener. De una forma natural, o sea, tampoco pasa nada, ¿no? Yo misma a veces, si en medio de una meditación me he puesto a toser y entonces me sabe mal. No pasa nada, o sea, sí, ¿no? O sea, amorosamente. Pero en el momento en el que dedicamos ese tiempo para escuchar, que sea capaz de aquietar las emociones, el corazón, la mente.